Queridos hermanos, pues buen día. Les saludo en este martes 9 de noviembre de 2021, martes de la semana 32 de tiempo ordinario. Yo les comentaba ayer que esta semana en la primera lectura vamos a estar meditando el libro de la sabiduría. Pero el día de hoy celebramos una fiesta importante que es la dedicación a la Basílica de Letrán. Por eso las lecturas cambian. Obviamente el tema hoy es el templo. Entonces la primera lectura es del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 y 2, 8, 9 y 12. Y en el Evangelio también va a cambiar. Por lo pronto dejamos a un lado a Lucas y meditaremos a Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. El profeta Ezequiel, mis hermanos, era un profeta que sufrió junto con el pueblo de Israel el tiempo del destierro. Esa fue la época en la que él profetizaba. Y obviamente esa era una temporada muy dura para el pueblo de Israel. Primero el destierro, o sea, verse alejados de su ciudad. Segundo, enterarse que su ciudad, Jerusalén, ha sido destruida. Y tercero, y quizá más duro para ellos, saber que el templo ha sido profanado. Entonces, dentro de esa situación de vivir esclavizados por parte de Babilonia y de esas circunstancias de estar lejos de su tierra, de sentir su tierra destruida y el templo profanado, pues era en esa situación dura, Ezequiel llega con un mensaje de esperanza, con un mensaje en el cual hay muchos simbolismos aquí en este pasaje porque dice que un hombre lo llevó a la entrada del templo y dice, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, por el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Y empieza a hablar de cómo el agua después va escurriendo por otras partes. Aquí esta es una profecía de la esperanza que el Señor les habla, de que el templo será restaurado. Será convertido en signo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y esas aguas que brotan de ese templo y surgen, son esparcidas por el resto de la ciudad, pues provienen de Dios y provienen para sanar y curar todo lo que está a su paso. Entonces les está diciendo Ezequiel, ánimo, no tengan miedo, el Señor no nos ha desamparado, el Señor va a restaurar nuestra vida, va a restaurar nuestro templo y va a llenarnos de todo aquello que ahorita estamos adoleciendo. Y entonces la presencia de Dios va a hacer que nuevamente con más energía empiecen la restauración del templo. Pero ahorita es una promesa. Y esa promesa es también para nosotros. Estás pasando por una situación difícil, por una situación dura. Esta pandemia que hemos pasado, lo recalcamos mucho, hoy se ve una luz. Hoy parece que el profeta nos diría, ánimo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Esto está por terminar. Entonces sigamos con mucha fe pidiendo eso a nuestro Señor, el fin de esta pandemia. En el Evangelio, obviamente, por ser hoy en la fiesta que celebramos, nos narra el pasaje de Juan en el que Jesús entra a Jerusalén y ve cómo el templo ha sido profanado. Igual como decía en la primera lectura, hoy es profanado por la misma gente de ahí del pueblo que se dedican a la vendimia, al cambio de monedas para los negocios dentro del templo. Y Jesús pues obviamente se indigna porque ve la profanación de su templo que dice ha sido puesto como casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Obviamente la gente se desconcierta por la reacción de Jesús y le piden cuentas. ¿Qué señal haces? ¿Por qué haces todo esto? Y la respuesta de Jesús también es muy enigmática, muy enigmática. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La gente se indigna, dice, oye, más de 40 años se tardamos en levantar este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Pero el evangelista nos deja muy claro que se refiere al templo de su cuerpo. Por eso cuando el día de la resurrección dicen, se recordaron este pasaje. Y entonces ahora ¿a qué se refiere Jesús que el templo de su cuerpo? Todo lo que encontraban en el templo, la paz, el consuelo, la esperanza, la cercanía de Dios, ahora lo encontramos en Cristo. Ahora Él directamente es el que nos trae todo eso de parte del Señor.
Y no porque ya no tengamos que ir al templo, por supuesto que el templo es donde se reúne la asamblea. Eclesía significa iglesia, significa asamblea, reunión de todos los que tenemos una misma fe. Y de saber que ahí precisamente vamos a encontrarnos con ese Cristo, con ese que en su cuerpo trae en sí mismo, en sus llagas, trae el signo del amor, en la corona, trae en todas las situaciones duras que él pasó, y esa imagen de cruz de Jesús en la cruz no es la imagen de un fracasado, es la imagen del amor hasta el punto, dice San Juan, nos amó hasta el extremo. Entonces hoy, mis hermanos, nos lleva a meditar, por un lado, sí, el respeto al templo. Hoy, últimamente, han cambiado mucho las cosas. Yo de niño y de joven jamás escuché que se robara dentro de una iglesia, mucho menos que se robaran los vasos sagrados y las cosas. A los sacerdotes los saludábamos de beso en la mano. Había mucho respeto para las cosas de Dios. Hoy en día, dentro del mismo templo se han efectuado robos a las personas. La gente ha entrado a robar imágenes de los templos, hasta vasos sagrados han robado las personas que se dedican al mal. Y entonces decimos, ¿dónde está ese respeto al templo, que es el lugar del encuentro del Señor? Y por otro lado, el respeto a nuestro propio cuerpo. Dice San Pablo, ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios? Ustedes son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes, como dijo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 5. Entonces también nos invita a cuidar este templo que el Señor nos dio, este templo en el que el Señor, no solamente el Espíritu Santo en el bautismo, sino la misma Trinidad, porque ya hemos dicho cómo en el libro del Apocalipsis dice, mira que estoy a la puerta y llamo, al que me abra, mi Padre y yo entraremos y haremos nuestra morada en él. Entonces, no solamente somos templo del Espíritu Santo, somos templo de la Santísima Trinidad. Y hoy en este día que se celebra esta fiesta de la Basílica de Letrán, meditemos que también estamos cuidando el templo de nuestro cuerpo. No solamente, digo, caemos en detalles como los tatuajes que decimos que están mal y que antes la iglesia misma criticaba, hoy se vuelve un poquito más laxa. No perdamos, mis hermanos, no dejemos que la manga ancha que ya empieza a dejar pasar todo y que dicen antes todo era pecado y ahora nada es pecado, parece que todo se puede hacer. Y San Pablo decía, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo me conviene. No todo es para mi bien y no todo es para mi salvación. Pidámosle a Dios que este Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado sea el que nos guíe y nos ilumine para cuidar este templo de Dios, y entonces respetándolos a nosotros mismos, no nada más a mí como mi propio templo, sino a mis hermanos, estaremos cumpliendo lo que el Señor Jesús nos pide en esos dos mandamientos importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, sus trabajos y escuelas, y permanezca para siempre. Que tengan un buen día, les mando un fuerte abrazo y les deseo todo bien en el Señor. Cuídense mucho, síganse cuidando, esto no ha pasado, pero si nos cuidamos, vamos a ayudar a que pase más pronto. Que estén bien.